En esta parte del video vamos a ver cuáles son las vías metabólicas que se van a producir en las fibras de tipo 1. Recordemos que las fibras de tipo 1 son aquellas que se utilizan ante un ejercicio lento a moderado, son fibras denominadas rojas, tienen muchas mitocondrias y mioglobina, por lo tanto van a dar mucho oxígeno y vamos a hacer un proceso oxidativo. Recordemos que el combustible energético favorito del músculo son los ácidos grasos o las grasas, ya que éstas se pueden romper y se puede obtener mucha energía para la contracción muscular a partir de este combustible. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se inicia este mecanismo? La pregunta sería, ¿de dónde provienen estos ácidos grasos? Que es pregunta de examen. Entonces, los ácidos grasos siempre los va a aportar el tejido adiposo. ¿Cómo funciona esto? Recuerden que les había comentado que cuando se inicia el ejercicio muscular o cualquier tipo de ejercicio hay liberación de adrenalina. Por lo tanto, la catecolamina adrenalina es una hormona que se puede unir a sus receptores, por ejemplo, receptores beta en el tejido adiposo, y por su mecanismo de señales de proteína GS activará la adenilato ciclasa, que aumenta el AMP cíclico, y que activa a la PKA. La PKA va a fosforilar, porque es una quinasa, entonces va a activar por fosforilación a la lipasa hormona sensible. Recuerden que la lipasa hormona sensible es una enzima que hidroliza los triglicéridos que se encuentran adentro del tejido adiposo y los rompe hasta obtener 3 ácidos grasos. Este proceso se denomina lipólisis en el tejido adiposo. Estos ácidos grasos van a salir a la sangre y van a ir a dos tejidos principalmente, al hígado y al músculo. Como estamos hablando del ejercicio muscular, lo que más me interesa a mí recalcar es que se van a dirigir al músculo esquelético para generar algo que se denomina beta-oxidación. La beta-oxidación es la degradación de los ácidos grasos a la formación de acetil-CoA. Esa acetil-CoA luego ingresará a un ciclo de Krebs y voy a tener ATP para la contracción muscular. ¿Estamos? Yo les puse acá motivos por los cuales el músculo ama o le encanta utilizar los ácidos grasos. Primero y principal, recordar que los ácidos grasos o la obtención de ácidos grasos va a estar favorecida durante el ejercicio prolongado, durante un ejercicio más de 10 minutos, por la lipólisis que genera el tejido adiposo. Recordemos que la lipasa hormona sensible o lipólisis del adiposo puede ser activada por glucagón, puede ser activada por adrenalina, puede ser activada por noradrenalina, cortisol e incluso en menor medida por la hormona de crecimiento. Por otro lado, se va a inhibir la glucólisis por los productos de la beta-oxidación, es decir que el músculo va a preferir usar los ácidos grasos y va a inhibir las enzimas que oxidan la glucosa, es decir, que impide que se forme la glucólisis. Recordemos que productos finales de la beta-oxidación son el acetil-CoA, el NADH y el ATP. Estos son los productos finales de la beta-oxidación. Estos tres productos van a inhibir en forma alostérica a la piruvato deshidrogenasa, por lo tanto va a impedir el metabolismo oxidativo del piruvato proveniente de la glucólisis, lo cual hace que aumente la vía de la beta-oxidación como principal fuente para obtener energía. Como tercer ítem, el aumento de ATP también inhibe a la fosfofructoquinasa 1, que recordemos que esta es la enzima marcapaso y más importante de la glucólisis, impidiendo de esta manera la oxidación de glucosa en un ejercicio de tipo aeróbico. Por eso es que cuando nosotros salimos a correr o un ejercicio donde hay mucho oxígeno y puedo hacer metabolismo aeróbico, se va a preferir romper la grasa. Al músculo le encanta romper los ácidos grasos para la contracción muscular y esto se lo tienen que meter como concepto. Principal combustible energético serán los ácidos grasos en esta situación. Por último, y en cuarto lugar, el transporte de la glucosa puede reducirse en el ejercicio de larga duración, ya que el músculo tiene que depender sí o sí del GLUT4 y de la presencia de insulina para poder captar la glucosa que se encuentre en la sangre, ¿sí? Ya que la insulina desciende sus concentraciones durante el ejercicio. Este es otro motivo por el cual facilita a que el músculo obtenga energía de la grasa. Vamos a recordar cómo ingresa un ácido graso adentro de la mitocondria para poder hacer la beta-oxidación. Recordemos que estos ácidos grasos viajan por albúmina en sangre y llegan del tejido adiposo. Un ácido graso, cuando llega al músculo, se tiene que activar. ¿Estamos?
¿Cómo se activa un ácido graso? Se le agrega un CoA y pasa a llamarse acil-CoA. Acil-CoA significa un ácido graso activado. Ahora, este acil-CoA, para poder ingresar adentro de la mitocondria, tiene que entrar, digamos, en forma escondida. Tiene que entrar disfrazado. Para esto, lo va a realizar una enzima que se denomina carnitina aciltransferasa 1. Esta enzima le va a sacar el CoA que le agregamos al ácido graso y le va a agregar un compuesto que se denomina carnitina. De esta manera se queda transformado en acilcarnitina. ¿Qué significa la acilcarnitina? Es un ácido graso pegado a carnitina. De esta manera puede ingresar adentro de la mitocondria. Por eso decimos que ingresa en forma escondido adentro de la carnitina. Una vez que ingresa, una vez que ya estamos adentro en la matriz mitocondrial, vamos a encontrarnos con otra enzima, que es la carnitina aciltransferasa 2. La carnitina aciltransferasa 2 va a ser la reacción contraria, es decir, que le va a sacar la carnitina y le vuelve a agregar su CoAsh o su CoA. De esta manera vuelvo a tener el acil-CoA, que es el ácido graso activado, pero de esta forma lo tengo adentro de la matriz mitocondrial. ¿Qué pasa con esta carnitina? Va a volver a salir para el citosol para volver a ser reutilizado en este proceso. Datos importantes: la CAT1 se encuentra en la membrana mitocondrial externa, mientras que la CAT2 está en la membrana mitocondrial interna. Ambas son enzimas mitocondriales pegadas en los fosfolípidos de la membrana. Una vez que metí el ácido graso, que es el acil-CoA, es un ácido graso activado, adentro de la matriz mitocondrial hago la beta-oxidación. Y recordemos que de la beta-oxidación se obtiene acetil-CoA, que ingresa al ciclo de Krebs y da NADH. Y ese NADH genera ATP o energía utilizado para que la cabeza de la miosina pueda generar su contracción. Recordemos que acil-CoA no es lo mismo que acetil-CoA. La acetil-CoA es un compuesto de 2 carbonos que se obtiene de la degradación de los compuestos energéticos y acil-CoA es un ácido graso activado. Vamos a hablar ahora un poco de la regulación de estas vías metabólicas en el músculo. La característica que tiene el músculo es que, al igual que el hígado, también tiene esta enzima que se denomina acetil-CoA carboxilasa. Si ustedes se acuerdan de las clases, la acetil-CoA carboxilasa es una enzima que se utiliza para sintetizar ácidos grasos. Ahora, el músculo no es un tejido que sintetiza ácido graso. El músculo no puede sintetizar grasa, pero sí tiene esta enzima solamente. Recordemos que esta enzima permite el pasaje de acetil-CoA a malonil-CoA. ¿Estamos? Acá en el esquema está, digamos, abreviada como ACC2, porque es la acetil-CoA carboxilasa de la isoforma tipo 2 que tiene el hígado. ¿Tá? La diferencia que tiene con esto es que el músculo no hace grasa, pero sí tiene esta enzima. ¿Por qué tiene esta enzima? Porque recuerden que el malonil-CoA, ¿sí? La formación de malonil-CoA, inhibe a la CAT1, ¿sí? Y la CAT1 es esta enzima que vimos acá. Es la enzima más importante que permite que el ácido graso entre adentro de la mitocondria para poder hacer la beta-oxidación. Por lo tanto, este malonil-CoA puede inhibir la CAT1 para regular la beta-oxidación. Y esta es la importancia en músculo. El músculo puede tener esta enzima, acetil-CoA carboxilasa, no porque quiere sintetizar ácido graso, sino porque quiere regular la beta-oxidación. ¿Estamos? Entonces, con esta enzima, con esta isoforma tipo 2, puede formar su malonil-CoA e inhibir la entrada de ácido graso a la mitocondria. Bien, ahora, por otro lado, también tenemos otra enzima que se denomina malonil-CoA descarboxilasa. La malonil-CoA descarboxilasa hace el pasaje contrario de la acetil-CoA carboxilasa, es decir, que transforma el malonil-CoA en acetil-CoA para que este malonil-CoA no pueda inhibir a la CAT1. Estamos acá, se encuentra abreviada como MC o ADC. Estamos hablando de la malonil-CoA descarboxilasa. Y acá yo les puse, recordar esto que es pregunta de examen. La función del malonil-CoA, ¿cuál es? Inhibir a la CAT1 de la membrana mitocondrial externa para que el ácido graso no pueda generar la beta-oxidación.
Y ustedes me estarán diciendo, bueno, ¿por qué estamos inhibiendo la CATS1? No, acá estamos en ejercicio, por lo tanto, si estamos en ejercicio muscular y es de tipo aeróbico, lo que queremos hacer es activar la beta-oxidación, es decir, permitir que la CAT1 se encuentre activada para que el acil-CoA o ácido graso entre a la matriz mitocondrial y pueda brindar toda la cantidad de energía que brinda un ácido graso. ¿Estamos? Y para esto vamos a hablar de otra tercera enzima que aparece en nuestro esquema. Dijimos que en la contracción muscular aumenta las concentraciones de AMP y el AMP es una molécula de baja carga energética que me indica que la célula tiene que producir energía. Este aumento de AMP va a activar en forma alostérica a una enzima que se puede encontrar en el músculo que se denomina AMP quinasa, que lo vamos a hablar un poco más en la clase de diabetes, lo vamos a desarrollar un poco. Respecto a la AMP quinasa, la AMP quinasa es una enzima que va a activar vías que produzcan ATP. ¿Estamos? Por lo tanto, en relación a lo que acabamos de ver, ¿cómo lo podemos relacionar? Vamos a ver que como función tiene que inhibir la formación de grasas y activar la oxidación de grasas, es decir, la beta oxidación. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Miren acá en el esquema. La AMP quinasa, mediante la activación por su AMP, va a inhibir a la acetil-CoA carboxilasa. Al inhibir la acetil-CoA carboxilasa, el acetil-CoA nunca se va a poder transformar en malonil-CoA. Y si no tenemos malonil-CoA, no va a inhibir la CAT1. Por lo tanto, va a permitir que el ácido graso ingrese y genere la beta-oxidación. Por otro lado, la AMP quinasa va a activar a la otra enzima, la malonil-CoA descarboxilasa, que es la que permite el pasaje contrario, es decir, que va a hacer que el malonil-CoA que tenemos en el citosol se transforme en acetil-CoA y este acetil-CoA pueda ser aprovechado en el ciclo de Krebs. De esta manera se va a permitir la beta-oxidación y que no se inhiba la CAT1. Vamos a ir terminando con la clase y por último vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en reposo, ¿sí? Otra pregunta de examen puede ser ¿de dónde se obtiene energía el músculo en un estado de reposo? Si estamos en estado de reposo, el sarcómero va a estar más elongado y no necesariamente tiene que estar contraído. Por lo tanto, acá vamos a decir que la fuente de energía va a depender de las concentraciones de glucosa que se encuentran en la sangre. Es decir, que la respuesta a esta pregunta de examen es depende y ustedes lo tienen que aclarar. Van a decir, esto va a depender. Por ejemplo, si acabamos de comer o estamos en un estado de saciedad, sabemos que va a haber mucha glucosa en sangre. Por lo tanto, hay insulina, se expresa el GLUT4 en la membrana del músculo y puede captar glucosa. Por lo tanto, va a hacer glucólisis aeróbica para obtener energía. De esta manera va a haber entre 30 y 36 moléculas de ATP. En cambio, si estamos en un ayuno, sabemos que hay hipoglucemia, ¿sí? No es una hipoglucemia permanente, pero la concentración de glucosa es poca. Por lo tanto, ¿el músculo va a captar glucosa? No. Además, tampoco tiene GLUT4 para expresarlo en la membrana. Así que en estado de reposo va a utilizar el combustible favorito del músculo, que son los ácidos grasos, y va a ser la beta oxidación. Bien. Y, por ejemplo, en un estado de inanición o un estado de ayuno muy prolongado, no va a dejar de usar ácidos grasos, porque recordemos que los ácidos grasos son su combustible energético favorito, le encanta obtener energía de las grasas, pero ojo con esto, porque si me ponen la palabra inanición, también podemos decir que puede obtener energía a partir de los cuerpos cetónicos. Si bien quiero que recuerden que el músculo mucho no le gusta el cuerpo cetónico y no es su combustible energético favorito, también podemos mencionar en un estado de inanición, dentro de esta pregunta de examen, podemos decir que puede haber utilización de cuerpos cetónicos. Aunque por lo general, en un estado de inanición o ayuno prolongado o lo que sería un ayuno nocturno, ácidos grasos se van a encontrar aumentados y van a estar circulantes en sangre. Así que beta oxidación va a haber seguro también en este tipo de estado. Vamos a hacer una breve mención de cuerpos cetónicos y aminoácidos. En cuanto a los cuerpos cetónicos, el acetoacetato es un excelente combustible para el músculo esquelético, ya que lo puede metabolizar como si fuera un ácido graso de cadena muy corta. Recordemos que el acetoacetato es un compuesto de 4 carbonos. Está formado en acetil-CoA en citosol y luego en la mitocondria ingresa al ciclo de Krebs. Aunque recordemos que no es la fuente energética más común para el músculo. Al músculo le encanta obtener energía de la grasa. ¿Estamos?
En cuanto a los aminoácidos de cadena ramificada, estos pueden llegar a brindar energía en músculo cuando se agotaron las otras alternativas. Recordemos que el músculo es el principal tejido que almacena aminoácidos o que contiene por lo menos un pool de aminoácidos, muchos aminoácidos para poder brindar a los distintos tejidos. Por lo tanto, mucho la idea de romper aminoácidos para obtener energía, mucho no le gusta. Sí se puede utilizar en condiciones, por ejemplo, de acidosis, los aminoácidos ramificados, ya que estos, en su oxidación completa del esqueleto carbonado, por otra parte, pueden brindar la glutamina. Pueden generar o oxidar glutamina. Y esta glutamina sirve para regular el pH en una situación de acidosis. Esto lo vamos a ver en más detalle en metabolismo de proteínas. Recordemos que los aminoácidos favoritos del músculo son los aminoácidos de cadena ramificada. Y cuando hablamos de cadena ramificada, hablamos de valina, leucina e isoleucina. Son los aminoácidos favoritos del músculo. Vamos a hablar un poco del músculo cardíaco, una breve mención del corazón. Recuerden que en corazón dependen completamente de un metabolismo aeróbico, es decir, que corazón tiene mucha llegada de oxígeno, ya que es el principal tejido que bombea la sangre. Por lo tanto, al tener tanto oxígeno, este puede darse el lujo de generar un metabolismo aeróbico. Poseen muy poco glucógeno como característica, tienen gránulos de glucógeno, pero es muy poco lo que poseen. Y tiene muchas mitocondrias. Por eso vamos a ver un metabolismo de tipo aeróbico. Vamos a ver también que es muy poca la obtención de energía que se puede obtener a partir del glucógeno. Si ustedes miran estas características, van a decir, bueno, es muy parecido, por ejemplo, a las fibras de tipo 1 rojas con metabolismo aeróbico que estamos viendo en esta clase. Por eso, corazón lo quise poner con este tipo de fibra. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver que en condiciones normales, miren esto, el 80% de la energía el corazón lo puede obtener de los ácidos grasos. Por eso yo les dije que a la hora de pensar cuál es el combustible energético favorito del músculo, piensen enseguida en la grasa. Y antes de contestar, fíjense si les están preguntando si el ejercicio es aeróbico o anaeróbico. Si no está la pregunta, bueno, hay que contestar siempre ácido graso, porque es la principal fuente de energía, en un 80% en corazón, y recuerden que en músculo esquelético se obtiene en un 90% los ácidos grasos para obtener energía. Entre un 20 a 40% puede sacar la energía de glucosa y lactato, aunque no es la vía preferente. Y los cuerpos cetónicos no son la opción tampoco preferente o principal, pero está descrito en los libros que en una situación en donde haya mucho cuerpo cetónico, el corazón podría obtener energía de estos. Recuerden que acá lo importante a recordar son los ácidos grasos. En cuanto al ácido graso, a modo de repaso, ingresa adentro del corazón, ¿sí? Y por el sistema de carnitina, mediante la enzima CAT1, va a ingresar adentro, genera la beta-oxidación, forma acetil-CoA, va al ciclo de Krebs y va a dar ATP y NADH para la cadena de transporte de electrones y la contracción muscular. ¿Qué es lo que ocurre en condiciones isquémicas? Esto lo vamos a hablar en mucho más detalle en la clase de infarto, de bioquímica del infarto. ¿Estamos? Pero recuerden que, para pensarlo en forma más simple, en condiciones isquémicas va a ocurrir absolutamente todo lo contrario de la condición normal. Se va a inhibir la oxidación de ácidos grasos, porque falta oxígeno aumenta el NADH y me inhibe la beta-oxidación por falta de sustrato, que es el NAD, y va a aumentar la glucólisis anaeróbica. Es decir, que se invierte lo que ocurre normalmente en una condición fisiológica normal. ¿Estamos? Entonces lo pueden pensar de esta forma. A modo de resumen, quiero que tengan esto en la cabeza para el examen, porque esto es algo que se toma en los exámenes, se pregunta qué es lo que ocurre con el metabolismo del músculo en los distintos tipos de ejercicio. Entonces a ustedes les van a plantear un ejercicio ya sea aeróbico o anaeróbico, o les pueden preguntar desde el punto de vista de las fibras, tipo 1 o tipo 2B, que es la fibra blanca. Entonces, a modo de repaso, resumimos, la fibra roja es la de tipo 1, y se utiliza para el ejercicio lento. Si hablamos de ejercicio lento duradero, hacemos referencia al ejercicio aeróbico. Si es aeróbico,
tenemos mitocondria, que nos brinda oxígeno, y mioglobina, que nos brinda oxígeno y nos da el color rojo. Por lo tanto, si hay ejercicio aeróbico, vamos a hacer beta-oxidación de ácidos grasos. ¿Tá? Recuérdenlo, que es pregunta de examen. Estamos en ejercicio anaeróbico, tachamos porque no tiene relevancia la fibra roja para ejercicio anaeróbico. Para la fibra blanca o la fibra de tipo 2B, se utiliza para el ejercicio rápido, de corta duración e intenso. ¿Sí? Recordemos que como características no tenía mucha mitocondria, no tenía mucha mioglobina, por eso el color blanco, y tenía mucho depósito de glucógeno. Por lo tanto, la utilizamos para el ejercicio anaeróbico, haciendo la glucogenólisis, la degradación de ese glucógeno que tiene almacenado, y luego el pasaje a glucólisis anaeróbica. ¿Estamos? Esto recordarlo para el examen porque es pregunta de examen. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el músculo está en reposo? Si el músculo está en reposo, no tengo que pensar si la fibra es roja o si la fibra es blanca, sino que lo vamos a dividir según el estado metabólico. Si está en saciedad, hay mucha glucosa, entonces hacemos glucólisis. La glucosa pudo entregar por acción de la insulina por la presencia del GLUT4. Y si estamos en ayuno, vamos a hacer la degradación de los ácidos grasos. Entonces hacemos la beta-oxidación. Y en estado de inanición, por ejemplo, si me lo preguntan, también va a haber beta-oxidación porque los ácidos grasos se encuentran aumentados en un estado de inanición. Pero recuerden mencionar también o agregar que va a haber cuerpos cetónicos circulantes en sangre. De esta manera, chicos, hemos resumido la clase de hoy y vamos a dar por finalizada.